Hola y bienvenido al canal de Conocimiento para Dormir. Esta noche nos acomodamos en el ritmo silencioso del mundo natural, explorando los misterios suaves de los patrones que nos rodean. En este video, vamos a descubrir con calma el lenguaje secreto del diseño de la naturaleza, la secuencia de Fibonacci. Desde espirales en hojas y flores hasta curvas escondidas en lo profundo de la naturaleza, estos patrones moldean en silencio la belleza y el equilibrio de la vida. Este será un viaje suave, así que, si te vas quedando dormido, está perfectamente bien. Ponete cómodo, relájate y acompáñame mientras descubrimos uno de los mayores misterios de la naturaleza. Ahora, empecemos. Si miras de cerca una concha marina o una enredadera joven enrollándose suavemente alrededor de una rama, tal vez notes una forma familiar, una espiral que se despliega en silencio, una y otra vez, como si no tuviera fin. Estas espirales no son aleatorias, siguen un ritmo sutil, un patrón repetido tejido en silencio en la trama de la naturaleza. Uno de esos patrones se llama la secuencia de Fibonacci. Es una regla simple. Cada número es la suma de los dos anteriores. Empezando con 1 y 1, la secuencia crece 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente, creando una progresión que aparece una y otra vez en plantas, conchas e incluso en la estructura de las galaxias. Estrechamente ligado a esta secuencia, hay un número especial conocido como la proporción áurea. A veces llamada el número secreto de la naturaleza, representa equilibrio y crecimiento de una manera casi mágica, dando forma a cómo se ordenan las hojas o cómo florecen las flores. Pero, ¿por qué la naturaleza favorece este número? ¿Qué lo vuelve tan fundamental para el diseño de la vida? Estas preguntas nos invitan suavemente a mirar más de cerca, a maravillarnos con el código invisible que guía el crecimiento y la forma. Esta noche vamos a empezar a desenredar estos misterios, explorando cómo este patrón simple ayuda a los seres vivos a crecer con eficiencia y belleza. Comencemos este viaje silencioso hacia el lenguaje secreto de la naturaleza. Pero, ¿qué son exactamente los números de Fibonacci? En su esencia, son una secuencia, una serie de números que crece en silencio, creada sumando los dos números que vinieron justo antes. Empezando con los comienzos más simples, este método crea un patrón que se despliega lento y constante, como el giro suave de una espiral. Los números se estiran hacia afuera, cada uno más grande que el anterior, pero todos unidos por esta regla sencilla. Esta secuencia puede parecer una curiosidad puramente matemática, pero ocupa un lugar especial porque revela algo más profundo sobre el crecimiento y la forma. En lugar de números al azar dispersos por ahí, estos valores aparecen una y otra vez en la naturaleza, sosteniendo en silencio las formas de muchos seres vivos. Es una estructura escondida que conecta la hoja más pequeña con la concha más grande, todo unido por este ritmo numérico silencioso. La belleza de los números de Fibonacci está en su simplicidad elegante. Forman la base de espirales, patrones y ritmos que de otro modo podríamos pasar por alto. Un código secreto que la naturaleza usa para construir de manera eficiente y armoniosa. No son meros dígitos abstractos, sino un lenguaje escrito a través del tiempo y el espacio, visible en los diseños tranquilos de plantas y animales, e incluso de galaxias. Entender esta secuencia es como vislumbrar la arquitectura oculta detrás del mundo natural. Más allá de los jardines y bosques silenciosos, las espirales y las curvas aparecen en la naturaleza a escalas enormemente distintas. Toma las conchas marinas, por ejemplo, esos hogares delicados y retorcidos de criaturas del océano. Muchas conchas crecen en una espiral suave que se expande, curvándose hacia afuera de una manera que es hermosa y práctica a la vez.
Esta forma permite que la concha crezca de manera constante a medida que el animal dentro madura, ofreciendo fuerza y espacio sin desperdiciar material valioso. La forma en espiral no es aleatoria. Sigue un patrón subyacente que guía esta expansión gradual, produciendo una figura eficiente y graciosa. A una escala mucho más grandiosa, las espirales aparecen en el cosmos, galaxias, esas enormes colecciones de estrellas, polvo y gas, suelen arremolinarse en brazos espirales deslumbrantes. Estas majestuosas espirales cósmicas se extienden por cientos de miles de años luz, abriéndose hacia afuera como enormes molinetes girando en el espacio. Su forma surge de fuerzas gravitatorias y del movimiento de las estrellas. Pero, curiosamente, sus espirales hacen eco de los mismos principios matemáticos que gobiernan conchas diminutas en la Tierra. Es como si los patrones de la naturaleza se repitieran a través de las escalas, de lo microscópico a lo galáctico, susurrando un lenguaje común de crecimiento y movimiento. Incluso dentro de los sistemas meteorológicos emergen espirales. Huracanes y ciclones se retuercen en patrones enormes y arremolinados, impulsados por la rotación de la Tierra y fuerzas atmosféricas. Estas espirales concentran energía y movimiento, dando forma a tormentas que influyen en climas y vidas. La repetición de espirales en tantos contextos naturales, del océano al cielo y al espacio, invita a la maravilla. ¿Qué tienen estas curvas que resulta tan profundo? ¿Por qué la naturaleza favorece las espirales como forma de crecimiento, estructura y movimiento? Estas preguntas nos acercan suavemente a los misterios bajo los patrones, empujándonos a mirar el orden oculto debajo del aparente caos. Entre los muchos patrones que moldean el mundo en silencio, un número se destaca. Una constante especial que parece tejida en la propia tela de la naturaleza. Conocida como la proporción áurea, a menudo se la llama el número secreto de la naturaleza. Esta proporción, que muchos encuentran naturalmente agradable a la vista, aparece una y otra vez en seres vivos, arquitectura y arte. Expresa una sensación de equilibrio, armonía y proporción que se siente profundamente satisfactoria, incluso si no podemos explicar del todo por qué. La proporción áurea aparece cuando una línea o una forma se divide de modo que la parte más pequeña se relaciona con la parte más grande, del mismo modo que la parte más grande se relaciona con el todo. Esta relación crea proporciones que parecen perfectamente balanceadas, ni demasiado simétricas ni demasiado caóticas. Es una armonía silenciosa que susurra orden natural, una que aparece en espirales, patrones de ramificación y procesos de crecimiento. Este equilibrio no es solo belleza, ayuda a los sistemas vivos a crecer de manera eficiente, usando el espacio y los recursos con inteligencia. Podés ver la proporción áurea reflejada en cómo las hojas se disponen en espiral alrededor de un tallo, en cómo se curvan las conchas, o en cómo las flores acomodan sus pétalos. Es una guía sutil, un plano suave que ayuda a la vida a desplegarse con ritmo y gracia. La gente ha notado este número misterioso por miles de años, sintiendo su presencia sin comprenderla del todo. Es como un hilo escondido que conecta arte, naturaleza y ciencia, recordándonos que el equilibrio está en el corazón del mundo que nos rodea. Este secreto silencioso nos invita a preguntarnos, ¿por qué aparece tan seguido este número? ¿Es simplemente una coincidencia o hay algo más profundo guiando los patrones de la vida? A medida que avancemos, vamos a descubrir cómo esta proporción especial da forma a los seres vivos de maneras sorprendentes. Los seres humanos han estado cautivados durante mucho tiempo por los patrones misteriosos que encuentran en el mundo. Mucho antes de que se conociera el término Fibonacci, las personas observaban espirales y ritmos
repitiéndose en conchas, flores y árboles. Estas formas parecen insinuar un orden oculto bajo la superficie de la naturaleza, invitando a la curiosidad y al asombro. La secuencia de Fibonacci fue descrita por primera vez en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, quien la introdujo a través de un problema sobre poblaciones de conejos. Pero los números y las espirales que revela ya habían estado presentes en silencio en el arte, la arquitectura y la naturaleza durante siglos antes. Civilizaciones antiguas admiraban estos patrones, incorporando proporciones similares en sus diseños, desde las pirámides de Egipto hasta el Partenón en Grecia, buscando armonía y equilibrio que reflejaran el mundo natural. Esta fascinación continúa hoy, mientras científicos, artistas y pensadores exploran cómo la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea relacionada aparecen a lo largo de nuestro entorno. Parece como si existiera un diálogo atemporal entre la naturaleza y la creatividad humana, cada una reflejando a la otra en formas y estructuras. Vemos estos números y espirales en todo, desde conchas marinas hasta girasoles, e incluso en la manera en que las galaxias se enroscan en el universo. Durante siglos, estos patrones han sido una fuente de inspiración, un símbolo adquirido de orden en medio de la complejidad. Conectan los reinos de la matemática, el arte y la biología de maneras que se sienten casi mágicas. El encanto duradero de los números de Fibonacci nos recuerda que el mundo está tejido con hilos de belleza y lógica, invitándonos a mirar más de cerca y apreciar los ritmos sutiles que dan forma a la vida misma. Mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicar la matemática detrás de los patrones en la naturaleza, los primeros naturalistas observaban y registraban en silencio la belleza a su alrededor. Estos pensadores tempranos, almas curiosas que caminaban por bosques, examinaban flores y daban vuelta a piedras junto al mar. Notaron que ciertas formas y arreglos seguían apareciendo una y otra vez. Espirales en conchas, remolinos de hojas, ramificaciones de árboles. Estos patrones parecían más que azar. Naturalistas como Johann Wolfgang von Goethe, en el siglo XVIII, reflexionaron sobre cómo crecen y se organizan las plantas. Él acuñó el término morfología para describir el estudio de las formas y estructuras, preguntándose por qué la naturaleza favorecía algunas formas sobre otras. Goethe y otros comenzaron a apreciar que los patrones que veían no eran solo decorativos, sino funcionales, profundamente conectados con cómo los seres vivos sobreviven y prosperan. Con el paso de los siglos, estas observaciones sentaron las bases para investigaciones científicas más detalladas. Los naturalistas notaron que las espirales de piñas y girasoles a menudo seguían una secuencia numérica misteriosa. Sus dibujos y notas cuidadosas encendieron preguntas sobre las reglas ocultas que guían el crecimiento, la simetría y la eficiencia en los seres vivos. Esto inspiró a científicos y matemáticos posteriores a explorar estos códigos naturales con mayor rigor. El asombro que sintieron aquellos naturalistas tempranos todavía está con nosotros hoy. Sus ojos atentos y su curiosidad reflexiva nos recuerdan que la ciencia a menudo empieza con una observación simple, prestando atención a los ritmos silenciosos del mundo. Es a través de esa mirada paciente que descubrimos los secretos tejidos en la trama de la vida, desenredando el lenguaje de la naturaleza, patrón por patrón. La naturaleza rara vez produce formas perfectas, y sin embargo, ciertos patrones matemáticos aparecen una y otra vez en el mundo vivo. Estos patrones se parecen más a aproximaciones que a fórmulas exactas, ecos bellamente imperfectos de ideales matemáticos. Una concha en espiral no es una curva impecable,
pero sigue un barrido consistente y gracioso. Las semillas de un girasol no se alinean con precisión perfecta, y aún así, su arreglo coincide de cerca con espirales matemáticas conocidas como espirales de Fibonacci. Este patrón recurrente de casi perfección sugiere que la naturaleza favorece estrategias de crecimiento eficientes y adaptables. En lugar de seguir rígidamente números exactos, plantas y animales desarrollan formas que funcionan lo suficientemente bien como para sobrevivir y reproducirse en un entorno cambiante. Por ejemplo, las espirales en piñas o ananás aproximan números de Fibonacci, permitiendo que las semillas se empaquen densamente sin desperdiciar espacio. La proporción áurea, a menudo llamada el número secreto de la naturaleza, aparece como un equilibrio ideal entre partes, pero en los seres vivos siempre es una aproximación. Hojas y pétalos rara vez se alinean en un orden matemático perfecto, y aún así se acercan lo suficiente como para optimizar la captura de luz solar o el éxito reproductivo. Estas pequeñas variaciones son importantes, porque permiten flexibilidad y resiliencia en lugar de uniformidad estricta. De este modo, los patrones matemáticos recurrentes de la naturaleza reflejan una armonía entre orden y caos, precisión y variación. Son las huellas de procesos evolutivos que moldean crecimiento, forma y función. Aunque imperfectos, estos patrones guían cómo se despliega la vida. Desde los brazos espirales de las galaxias hasta los mundos de plántulas diminutas, este equilibrio silencioso entre matemática exacta y variación orgánica nos invita a maravillarnos con la delicada inteligencia tejida en el mundo natural. La fascinación por los patrones de Fibonacci se extiende mucho más allá de la matemática, tejiéndose también en culturas, ciencia y arte. A lo largo de la historia, la gente ha quedado cautivada por cómo estos números aparecen en la naturaleza y en creaciones humanas, despertando una curiosidad que atraviesa el tiempo y el lugar. Desde civilizaciones antiguas hasta científicos modernos, el interés por la secuencia de Fibonacci ha inspirado un sentido compartido de asombro. Los artistas han sido atraídos durante mucho tiempo por la proporción áurea conectada a los números de Fibonacci, usándola para crear obras que se sienten balanceadas y armoniosas. Pinturas, esculturas y diseños arquitectónicos incorporan estas proporciones de manera consciente o inconsciente para evocar una sensación natural de belleza. Este atractivo duradero sugiere que los patrones resuenan profundamente con la percepción humana, tocando una comprensión intuitiva del orden y la elegancia. En la ciencia, la secuencia de Fibonacci aparece en lugares sorprendentes, desde las espirales de las galaxias hasta los patrones de crecimiento de plantas y animales. Investigadores estudian estos patrones para descubrir principios subyacentes de desarrollo, eficiencia y adaptación. La secuencia actúa como un puente entre la matemática abstracta y el mundo tangible, invitando a los científicos a explorar cómo formas complejas surgen de reglas simples. Culturalmente, los números de Fibonacci han aparecido en mitología, filosofía y folclore. Algunas tradiciones ven estos patrones como un símbolo del orden inherente del universo, mientras que otras los consideran un código místico escondido dentro del mundo natural. Esta fascinación amplia refleja un deseo humano universal de encontrar significado y conexión en los patrones que nos rodean. En última instancia, la secuencia de Fibonacci inspira curiosidad, porque revela una armonía sutil que vincula campos y experiencias diversas. Nos anima a mirar más de cerca, a preguntar y a apreciar la danza intrincada entre números, naturaleza y creatividad. Una invitación silenciosa
a explorar los misterios tejidos en la vida misma. Pero, ¿qué pasa si miramos más de cerca cómo las plantas acomodan sus hojas? Una de las estrategias más elegantes de la naturaleza involucra espirales, un patrón conocido como filotaxis espiral. Este arreglo permite que las hojas se posicionen de manera que maximiza su exposición a la luz del sol, algo crucial para la fotosíntesis y la supervivencia. En la filotaxis espiral, cada hoja nueva crece con un ángulo específico respecto del anterior, a menudo cercano al ángulo áureo de aproximadamente 137,5 grados. Este espaciado evita que las hojas se hagan sombra entre sí, asegurando que cada hoja reciba luz óptima. El resultado es un sistema bellamente eficiente, donde la energía se captura con mínimo desperdicio, mostrando cómo las plantas han evolucionado para usar patrones naturales con beneficios prácticos. Este patrón espiral no es aleatorio, sino que sigue un orden preciso, creando arreglos de hojas que se enroscan hacia arriba alrededor del tallo. Desde lejos, estas espirales se ven perfectamente balanceadas y ordenadas, y aún así, también son lo bastante flexibles como para adaptarse a condiciones ambientales distintas. Este diseño natural revela una armonía asombrosa entre forma y función, donde patrones matemáticos sostienen el proceso esencial de la vida. Mientras imaginás estas espirales desplegándose bajo una luz suave, pensá en cómo esta eficiencia silenciosa sostiene bosques, jardines y campos alrededor del mundo. La posición de cada hoja es una parte sutil de un gran diseño, mostrando cómo la naturaleza usa geometría en silencio para prosperar. Paremos un momento y exploremos cómo el patrón de Fibonacci aparece en el empaquetamiento de semillas, una de las formas más eficientes de la naturaleza para llenar el espacio. Las cabezuelas de flores ofrecen un ejemplo impresionante. Cuando miras de cerca, vas a notar que sus semillas forman dos conjuntos de espirales curvándose en direcciones opuestas. Estas espirales no solo crean un diseño agradable, optimizan cómo encajan las semillas, permitiendo que la planta empaquete la máxima cantidad de semillas en un área limitada. Este empaquetamiento eficiente asegura que cada semilla tenga suficiente espacio para crecer, mientras minimiza el espacio desperdiciado. Las espirales en los girasoles a menudo corresponden a números consecutivos de Fibonacci, como 34 espirales hacia un lado y 55 espirales hacia el otro. Este arreglo balancea la distribución de semillas y sostiene el éxito reproductivo de la planta. Del mismo modo, las piñas muestran escamas superpuestas acomodadas en patrones espirales que hacen eco de números de Fibonacci. Estas espirales permiten que las escamas se solapen de manera perfecta, protegiendo las semillas dentro mientras mantienen fortaleza estructural. El arreglo cuidadoso maximiza la protección y la eficiencia de dispersión de semillas, crucial para el ciclo de vida del pino. Siguiendo estas espirales naturales, tanto girasoles como piñas demuestran una manera notable en que los sistemas vivos resuelven problemas espaciales complejos mediante patrones simples y repetidos. Esta estrategia de empaquetamiento es un testimonio silencioso pero poderoso de la elegancia de la geometría de la naturaleza, mezclando belleza y función en el mundo vegetal. Pero, ¿qué pasa si miramos más de cerca por qué los patrones espirales importan tanto para las plantas? Una ventaja clave está en reducir el sombreado sobre las hojas. Cuando las hojas crecen en espiral alrededor de un tallo, un patrón llamado filotaxis espiral, se acomodan para minimizar el solapamiento, asegurando que cada hoja reciba luz óptima. Este espaciado cuidadoso permite que la luz del sol llegue a más hojas a lo largo del día, incrementando la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz en energía. Al evitar hacerse sombra entre sí,
las hojas pueden trabajar con más eficiencia, capturando la mayor cantidad posible de luz solar para alimentar crecimiento y reproducción. De hecho, el ángulo entre hojas sucesivas suele aproximarse al ángulo áureo, aproximadamente 137 Ezincarro, un arreglo que distribuye las hojas de manera uniforme alrededor del tallo. Este patrón de espaciado reduce el sombreado al separar las hojas, de modo que ninguna bloquea el acceso de sus vecinas a la luz. Esta geometría natural refleja una solución elegante a los desafíos que enfrentan las plantas en ambientes densos, donde competir por la luz puede ser decisivo. Al adoptar patrones de crecimiento espiral, las plantas equilibran la maximización de captura de luz con la conservación de recursos necesarios para sostener el desarrollo de hojas. La capacidad de la espiral para reducir el sombreado ilustra una manera sutil pero vital en que patrones relacionados con Fibonacci contribuyen a la supervivencia de las plantas. Es un ejemplo hermoso de cómo principios matemáticos influyen en silencio en sistemas vivos, creando diseños eficientes y armoniosos sin ningún esfuerzo consciente. Paremos aquí y exploremos cómo los números de Fibonacci aparecen en los pétalos de las flores y se conectan con su éxito reproductivo. Muchas flores tienen una cantidad de pétalos que corresponde a un número de Fibonacci, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente. Este patrón no es solo una coincidencia, cumple un papel sutil pero importante en la reproducción. La cantidad de pétalos influye en cómo una flor se presenta ante polinizadores como abejas, mariposas y aves. Un arreglo espiral o simétrico de pétalos, a menudo basado en números de Fibonacci, crea una plataforma de aterrizaje visualmente atractiva y accesible. Esto ayuda a atraer polinizadores y a guiarlos de manera eficiente hacia el néctar y el polen. Además, el conteo de pétalos en Fibonacci contribuye a un empaquetamiento y espaciado óptimos, asegurando que los pétalos no se superpongan demasiado. Esto maximiza la exposición de la flor, aumentando la probabilidad de que los polinizadores la noten y la visiten. Como la reproducción depende en gran medida de estas visitas, el patrón de pétalos mejora las posibilidades de la flor de producir semillas y continuar su especie. Algunos estudios sugieren que las plantas con pétalos en números de Fibonacci podrían estar favorecidas evolutivamente porque este arreglo equilibra estabilidad estructural y uso eficiente de recursos. Las flores que crecen pétalos en estos patrones tienden a tener formas que resisten mejor el viento y la lluvia, protegiendo los delicados órganos reproductivos. Así, los números de Fibonacci en los pétalos no son solo una rareza hermosa, representan una estrategia evolucionada para la reproducción. Esta intersección entre matemática y biología resalta lo profundamente que estos patrones están incrustados en los diseños de la naturaleza, influyendo en silencio en el ciclo continuo de la vida. Pero, ¿qué pasa si miramos más de cerca los patrones de ramificación en las plantas? Muchos árboles, arbustos y enredaderas crecen ramas siguiendo arreglos espirales estrechamente relacionados con números de Fibonacci. Estos patrones de ramificación son más que visualmente agradables. Cumplen funciones cruciales en estabilidad y manejo de recursos. La ramificación en espiral ayuda a distribuir el estrés mecánico de manera uniforme a través de la estructura de la planta. En lugar de que las ramas compitan por espacio o generen debilidad al agruparse, el arreglo en espiral las separa con eficiencia. Esto reduce el riesgo de quiebre por viento o por el propio peso de la planta, permitiéndole crecer más alta y fuerte. Desde el punto de vista de los recursos, estos patrones optimizan el flujo de agua, nutrientes y azúcares a lo largo de la planta. La geometría en espiral crea una red que minimiza la longitud de las rutas de transporte,
reduciendo el gasto de energía para mover sustancias vitales de las raíces a las hojas y de vuelta. Se ha mostrado que las plantas con ramificación en espiral pueden ajustar el crecimiento de manera dinámica según condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando una rama se daña, el arreglo en espiral permite que la planta redirija recursos y crecimiento de forma más efectiva hacia ramas sanas. Esta adaptabilidad mejora sus posibilidades de supervivencia en entornos cambiantes. Esta optimización natural a través de espirales relacionadas con Fibonacci refleja un equilibrio intrincado entre forma y función. Permite que las plantas maximicen tanto integridad estructural como eficiencia de recursos, demostrando en silencio cómo principios matemáticos sostienen el éxito biológico. Así como las ramas arriba siguen patrones espirales, muchas raíces también crecen en espirales, serpenteando por el suelo en caminos elegantes y retorcidos. Este crecimiento espiral no es aleatorio. Cumple un papel importante en cómo las plantas exploran y aprovechan su entorno subterráneo. Las raíces necesitan navegar con eficiencia suelos densos, buscando agua, nutrientes y espacio. El crecimiento en espiral permite que las raíces cubran más terreno en un área compacta, esquivando obstáculos y extendiéndose sin desperdiciar energía repitiendo rutas. Este patrón ayuda a maximizar la absorción de recursos en condiciones del suelo impredecibles y a menudo difíciles. Se ha visto que el crecimiento espiral de raíces puede mejorar la penetración del suelo, permitiendo que las raíces atraviesen capas duras o compactadas de manera más efectiva. Al retorcerse, las raíces reducen la resistencia que encuentran, similar a cómo una broca en espiral perfora roca. La arquitectura espiral de las raíces también ayuda a estabilizar las plantas frente a fuerzas físicas como el viento o lluvias intensas. Raíces ancladas en un patrón espiral distribuyen tensiones mecánicas en un área subterránea más amplia, aumentando la resiliencia general. Este comportamiento espiral de las raíces es otro ejemplo de cómo patrones de crecimiento conectados a principios de Fibonacci optimizan la supervivencia. Al explorar el suelo en espirales, las plantas incrementan sus chances de encontrar recursos y mantener estabilidad, mientras conservan energía. A través de estas espirales bajo tierra, la naturaleza revela su genio silencioso, una mezcla elegante de forma, función y eficiencia, arraigada profundamente en la tierra. Miremos más de cerca por qué estos patrones espirales importan tanto para la supervivencia y adaptación de las plantas. La naturaleza rara vez se queda con formas al azar. En cambio, las espirales recurrentes y las secuencias de Fibonacci que vemos en hojas, semillas, raíces y ramas representan un diseño optimizado, moldeado por la evolución. Al seguir arreglos espirales, las plantas maximizan su exposición a la luz, asegurando que las hojas no se sombreen demasiado entre sí. Esto sostiene directamente la fotosíntesis, el proceso vital por el cual convierten luz en energía. Una captura eficiente de luz significa crecimiento más fuerte, mejor salud y mayores probabilidades de prosperar en ambientes competitivos. Del mismo modo, la forma en que las semillas se empaquetan en espirales dentro de piñas o girasoles optimiza el espacio, permitiendo que las plantas produzcan más semillas en un área dada. Más semillas significa mayor éxito reproductivo, un factor clave para la continuidad de cualquier especie. Bajo tierra, el crecimiento espiral de raíces mejora la capacidad de explorar el suelo a fondo y adaptarse a condiciones variables. Las raíces pueden alcanzar bolsillos de nutrientes y agua que quizás se perderían con patrones menos eficientes. Esta flexibilidad mejora la resiliencia ante sequías o suelos pobres. La estabilidad estructural provista por espirales en la ramificación ayuda a resistir viento, lluvia
y otras tensiones mecánicas. Al distribuir fuerzas de forma uniforme, las plantas reducen el riesgo de daño y aumentan longevidad. En conjunto, estos patrones naturales no son solo bellos, son estrategias funcionales afinadas por millones de años de evolución. Mejoran la capacidad de una planta para adaptarse a su ambiente, sobrevivir desafíos y reproducirse con éxito. De esta manera silenciosa y elegante, las espirales de Fibonacci y los patrones relacionados se vuelven un plano de la vida misma, una armonía de forma y función que ayuda a las plantas a florecer en un mundo siempre cambiante. Entre las muchas maravillas de las espirales de la naturaleza, las conchas de los moluscos ofrecen un ejemplo llamativo. Desde caracoles marinos diminutos hasta grandes nautilos de cámaras, estas criaturas hacen crecer sus conchas en espirales hermosas que se expanden sin parar. A diferencia de espirales geométricas rígidas dibujadas a mano, estas formas naturales siguen una curva autosimilar precisa que mantiene su forma mientras crece. Este tipo de curva, a menudo aproximada por secuencias de Fibonacci, permite que la concha se expanda sin perder su proporción. El resultado es una concha que crece con eficiencia, protegiendo al animal dentro mientras acompaña el aumento de su tamaño. Este patrón de crecimiento es una forma de espiral logarítmica, donde cada curva sucesiva crece proporcionalmente más grande de manera consistente. Es una solución natural a un desafío biológico. ¿Cómo construir una estructura que sea fuerte y espaciosa a la vez? A medida que el molusco madura, la concha debe expandirse, pero sin cambiar su forma general ni volverse frágil. Seguir curvas de crecimiento basadas en Fibonacci asegura que la fortaleza se mantenga mientras ofrece refugio. Es un equilibrio notable entre biología y matemática. La elegancia de estas espirales ha fascinado a científicos y artistas durante siglos. La concha del nautilo, con su forma casi perfecta, se usa a menudo como símbolo de armonía natural y proporción. Su crecimiento encarna la idea de que reglas matemáticas simples pueden dar lugar a formas complejas y hermosas. Esta unión entre biología y geometría es uno de los milagros silenciosos de la naturaleza, un testimonio de las conexiones profundas entre la vida y el orden matemático. Muchos animales crecen cuernos y garras que exhiben formas espirales estrechamente relacionadas con espirales de Fibonacci. Estas espirales no son meramente decorativas, cumplen un propósito estructural vital. La forma espiral distribuye el estrés mecánico de manera uniforme a lo largo del cuerno o la garra, mejorando durabilidad y reduciendo la probabilidad de quiebre durante combates o excavación. Por ejemplo, los cuernos curvos y espiralados de carneros o las garras retorcidas de ciertos reptiles siguen este principio de diseño natural. Este patrón permite que estos apéndices sean fuertes y a la vez livianos, optimizados para la supervivencia en entornos exigentes. La forma espiral también ayuda a regular el crecimiento. A medida que el animal madura, sus cuernos o garras crecen de manera continua, curvándose en patrones predecibles que maximizan longitud sin volumen innecesario. Esta eficiencia refleja el mismo crecimiento autosimilar hallado en conchas, donde la expansión proporcional mantiene forma y función. Las espirales permiten que estas partes del cuerpo crezcan grandes y efectivas sin comprometer equilibrio o movilidad, un factor crítico para prosperar. Más allá de fortaleza y crecimiento, cuernos y garras espirales también cumplen roles en exhibición y apareamiento. Las estructuras impresionantes pueden señalar salud y aptitud genética a potenciales parejas, mientras intimidan rivales. Esta mezcla de forma, función y comunicación subraya cómo espirales tipo Fibonacci
atraviesan el mundo natural, no solo en plantas y conchas, sino también en la anatomía animal. Las telarañas a menudo muestran patrones espirales intrincados, demostrando la afinidad de la naturaleza por esta forma eficiente y hermosa. La telaraña clásica está compuesta por círculos concéntricos conectados por hilos radiales, formando una espiral que maximiza el área de superficie, mientras mantiene fortaleza estructural. Este diseño permite que las arañas capturen presas con eficacia, equilibrando durabilidad con la capacidad de absorber impactos sin romperse. Las espirales en las telas no son aleatorias, sino construidas con cuidado, optimizando su función como trampa y refugio. Más allá de las telarañas, otras construcciones naturales también incorporan espirales por motivos prácticos. Por ejemplo, las conchas de caracol y hasta algunos nidos de aves muestran formas espirales o curvadas que mejoran estabilidad y uso de recursos. Estas espirales ayudan a distribuir fuerzas de manera uniforme en la estructura, volviéndola resiliente ante viento, lluvia o movimientos de quienes la habitan. Este principio de construcción en espiral se extiende a muchas escalas y especies, resaltando su eficiencia universal. El uso repetido de espirales en la arquitectura natural refleja una preferencia evolutiva por formas que combinan fuerza, flexibilidad y economía de materiales. Estos diseños minimizan gasto de energía mientras maximizan utilidad, algo crucial para la supervivencia en la vida salvaje. Las espirales, entonces, no son solo curiosidades matemáticas, son soluciones esenciales, trabajadas por millones de años de selección natural, tejidas en la construcción misma de la vida. Los sistemas meteorológicos a gran escala a menudo revelan patrones que reflejan las espirales que vemos en la naturaleza, incluyendo aquellas relacionadas con principios de Fibonacci. Los huracanes, por ejemplo, forman formas espirales impactantes al girar alrededor del ojo central. Este movimiento arremolinado surge del efecto Coriolis y de la dinámica de presión de aire y temperatura. Las bandas curvadas de nubes y viento trazan un camino que hace eco de la eficiencia y el equilibrio hallados en espirales naturales, ayudando a la tormenta a organizarse y sostenerse. Estas estructuras espirales no se limitan a huracanes. Muchos ciclones e incluso algunos tornados muestran patrones curvados similares. Un flujo en espiral permite que estos sistemas conserven energía mientras mueven enormes cantidades de aire y humedad a lo largo de miles de kilómetros. La geometría de estas espirales optimiza la distribución de fuerzas, haciendo a las tormentas poderosas y persistentes. Es un ejemplo llamativo de cómo leyes naturales dan forma a fenómenos en escalas muy diferentes. Aunque estas espirales no son secuencias de Fibonacci perfectas, su parecido sugiere un orden subyacente en sistemas caóticos. La forma en que la energía se mueve y circula dentro de sistemas meteorológicos a menudo se alinea con principios de crecimiento y balance que los números de Fibonacci ayudan a describir. Esta conexión nos invita a ver el universo como una red intrincada de patrones repetidos, desde la vida microscópica hasta tormentas masivas. Los ecosistemas a menudo exhiben patrones fractales, formas complejas autosimilares que se repiten a través de escalas y comparten conexiones intrigantes con estructuras tipo Fibonacci. Por ejemplo, la ramificación en redes de ríos y copas de árboles refleja patrones recursivos, donde ramas o arroyos más pequeños imitan la forma global del sistema. Estos fractales naturales optimizan distribución de recursos, como flujo de agua o captura de luz, permitiendo que ecosistemas funcionen con eficiencia en ambientes diversos. En muchos bosques, el arreglo de hojas, ramas y raíces sigue patrones que recuerdan espirales recursivas o fractales.
Esta autosimilitud ayuda a maximizar espacio y captura de energía, creando un balance entre crecimiento y estabilidad. Incluso a nivel de hábitats completos, como arrecifes de coral o humedales, emergen patrones fractales que sostienen biodiversidad y resiliencia, permitiendo que especies coexistan y se adapten en condiciones dinámicas. Estas estructuras fractales y parecidas a Fibonacci resaltan la tendencia de la naturaleza a usar reglas geométricas repetidas para resolver problemas complejos. Revelan un ritmo matemático profundo que sostiene sistemas vivos, conectando procesos biológicos diminutos con patrones ambientales vastos. Este orden recursivo despierta curiosidad sobre cómo principios universales dan forma a la red de la vida en la Tierra. Los patrones complejos hallados en ecosistemas, que a menudo se parecen a fractales o espirales de Fibonacci, pueden afectar de manera significativa las relaciones entre depredadores y presas. Por ejemplo, las estructuras ramificadas de la vegetación crean escondites intrincados y puntos de emboscada, tanto para depredadores como para presas. Esta complejidad espacial puede influir en el éxito de caza y en tasas de supervivencia, moldeando comportamientos y adaptaciones de animales que viven en estos entornos. En sistemas acuáticos como arrecifes de coral o bosques de kelp, los arreglos tipo fractal brindan múltiples capas de refugio y zonas de alimentación. Los depredadores navegan estos hábitats complejos siguiendo caminos moldeados por patrones espirales o recursivos, mientras las presas usan la geometría intrincada para evadir captura. Esta interacción dinámica entre estructura y comportamiento demuestra cómo patrones naturales influyen directamente en interacciones ecológicas. Además, estos patrones repetidos ayudan a mantener balance en ecosistemas, al sostener nichos diversos y reducir competencia directa. La geometría de hábitats impulsada por diseños de Fibonacci y fractales fomenta coexistencia, permitiendo que depredadores y presas se adapten en respuesta a la complejidad espacial del entorno. Este orden subyacente da forma a la carrera armamentista evolutiva a través de incontables especies y generaciones. Los patrones de Fibonacci se extienden mucho más allá del reino vegetal, influyendo adaptaciones evolutivas en numerosas especies animales. Muchos animales exhiben estructuras espirales o formas de crecimiento que se alinean con secuencias de Fibonacci, ofreciendo ventajas funcionales moldeadas por selección natural. Estos patrones suelen mejorar fortaleza, eficiencia o éxito reproductivo, mostrando que Fibonacci es más que una curiosidad matemática. Es un plano dentro del kit de herramientas de diseño de la naturaleza. Por ejemplo, el enrollamiento de conchas de caracol sigue una espiral logarítmica relacionada con números de Fibonacci, permitiendo que estas criaturas crezcan sin cambiar drásticamente su forma. Del mismo modo, el arreglo espiral de cuernos o garras en ciertos animales optimiza integridad estructural, volviéndolos más resistentes a daños durante peleas o tensiones ambientales. Estas adaptaciones muestran cómo secuencias de Fibonacci pueden informar la forma física para responder a necesidades biológicas. Incluso rasgos de comportamiento pueden conectarse con estos patrones naturales. La manera en que algunos animales navegan o construyen nidos a veces refleja patrones espirales o recursivos, facilitando movimiento o construcción eficiente. Esta integración sutil de diseños tipo Fibonacci en la evolución animal resalta las conexiones profundas, a menudo ocultas, entre matemática y mundo natural, revelando un lenguaje compartido de crecimiento y supervivencia. En el mundo microscópico de las células, las secuencias de Fibonacci aparecen de maneras sorprendentes,
especialmente durante crecimiento y reproducción. Algunos organismos unicelulares y formas de vida multicelular simples se dividen y multiplican siguiendo patrones que hacen eco de los números de Fibonacci, reflejando una eficiencia inherente en cómo la vida se expande. Estas secuencias guían el tiempo y la estructura de la división celular, asegurando un crecimiento balanceado y optimizado a través del tiempo. Un ejemplo claro es cómo crecen ciertas algas y hongos. Sus células a menudo se separan en proporciones que coinciden con números de Fibonacci, lo que puede influir en la forma y el tamaño del organismo. Este crecimiento con patrón ayuda a mantener estabilidad estructural y distribución de recursos a medida que se desarrolla, volviéndolo más resistente en su entorno. La secuencia repetida actúa como un ritmo natural incrustado en el plano de la vida. Más allá de organismos simples, estos patrones de crecimiento relacionados con Fibonacci también influyen etapas tempranas de desarrollo en formas de vida más complejas. Durante el desarrollo embrionario, tasas y capas de división celular pueden reflejar estas secuencias matemáticas, contribuyendo a la formación armoniosa de tejidos y órganos. Estas conexiones insinúan un principio universal, donde patrones de Fibonacci sostienen la emergencia ordenada y eficiente de la vida desde la escala microscópica hacia arriba. La filotaxis espiral, el arreglo elegante de hojas alrededor de un tallo, surge naturalmente de reglas biológicas simples de crecimiento codificadas dentro de las plantas. A medida que nuevos brotes de hojas se forman, lo hacen en ángulos específicos que optimizan espacio, minimizando superposición y permitiendo que cada hoja acceda a la luz de manera eficiente. Este espaciado angular a menudo aproxima el ángulo áureo, alrededor de 137.5 Rode, que está estrechamente relacionado con la secuencia de Fibonacci. El proceso involucra las hormonas de crecimiento de la planta, especialmente auxinas, que regulan dónde emergen nuevas hojas. Estas hormonas crean campos inhibitorios alrededor de brotes existentes, guiando nuevo crecimiento hacia posiciones que mantienen el patrón espiral. Este mecanismo autoorganizado asegura que las hojas se distribuyan de manera uniforme alrededor del tallo, equilibrando la necesidad de capturar luz con estabilidad estructural. Con el tiempo, este feedback biológico crea el patrón espiral distintivo visto en muchas plantas, desde margaritas hasta suculentas. Estas espirales no son aleatorias, sino que emergen de la dinámica interna de crecimiento de la planta, ilustrando cómo patrones naturales complejos surgen de reglas locales simples a nivel celular y bioquímico. Los patrones intrincados observados en plantas, incluyendo espirales y arreglos de hojas, están guiados por biología del desarrollo a nivel genético. Genes específicos regulan cómo las células crecen, se dividen y se diferencian, orquestando la formación de estos diseños naturales. Genes clave influyen en la producción y distribución de hormonas de crecimiento, como las auxinas, que cumplen un rol crítico en dar forma a la arquitectura de la planta. Vías genéticas controlan el tiempo y el lugar de la división celular, dirigiendo la aparición de primordios foliares en secuencias espaciales precisas. Estas secuencias a menudo producen patrones relacionados con Fibonacci, porque las redes regulatorias genéticas optimizan uso eficiente de recursos y crecimiento. Mutaciones en estos genes pueden alterar la formación de patrones, a veces resultando en variaciones del arreglo en espiral o desviaciones del ángulo áureo. La investigación en genética del desarrollo continúa revelando interacciones complejas entre múltiples genes y factores ambientales que afinan estos patrones. Este control genético ejemplifica cómo la evolución moldea a las plantas para aprovechar eficiencia matemática en forma y función, reforzando la conexión entre biología y la secuencia de Fibonacci.
Modelos matemáticos ayudan a los científicos a entender cómo patrones de espiral y proporción emergen de manera natural en organismos vivos. Al simular procesos de crecimiento y restricciones físicas, estos modelos revelan cómo reglas simples pueden generar estructuras complejas y recurrentes, como aquellas vinculadas a la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, modelos basados en el ángulo áureo muestran cómo puntos de crecimiento sucesivos posicionados aproximadamente a 137.5 degrees producen arreglos espirales vistos en hojas y semillas. Estos modelos suelen usar algoritmos que imitan crecimiento biológico, donde nuevas células u órganos se desarrollan en ángulos y distancias que optimizan exposición a la luz o eficiencia de empaquetamiento. Al incorporar mecanismos de feedback como distribución hormonal y fuerzas mecánicas, los modelos reproducen las espirales y proporciones naturales observadas en especies vegetales. Este enfoque une matemática pura con realidad biológica. Estos marcos matemáticos no son solo teóricos, guían biología experimental al predecir cómo cambios en parámetros de crecimiento afectan formación de patrones. Con el tiempo, estos modelos han ayudado a desmitificar por qué patrones relacionados con Fibonacci son tan prevalentes y por qué la naturaleza a menudo converge en soluciones similares para crecimiento y eficiencia. Espirales de Fibonacci aparecen sutilmente a través de la anatomía humana, revelando una conexión sorprendente entre matemática y nuestros propios cuerpos. Un ejemplo conocido es la forma de la oreja humana, que a menudo se asemeja a una espiral suave que sigue proporciones asociadas con la secuencia de Fibonacci. Esta curva natural puede ayudar a dirigir ondas sonoras de manera eficiente hacia el oído interno. Más allá de la oreja, algunos investigadores han notado que proporciones generales del cuerpo humano, incluyendo la longitud de extremidades en relación unas con otras, a menudo aproximan la proporción áurea, un pariente cercano de la secuencia de Fibonacci. Estas proporciones contribuyen a lo que muchos perciben como armonioso y balanceado en la forma humana, aunque siempre existe variación natural. Aunque la presencia de espirales de Fibonacci en la anatomía es menos evidente que en plantas, su recurrencia sutil sugiere que patrones matemáticos podrían jugar un rol en procesos de crecimiento y restricciones del desarrollo. Estas espirales y proporciones hacen eco de un tema más amplio: la preferencia de la naturaleza por estructuras eficientes y balanceadas. La matemática ofrece herramientas poderosas para describir patrones en la naturaleza, pero las formas vivas rara vez siguen fórmulas perfectas. Aunque secuencias de Fibonacci y la proporción áurea brindan marcos útiles, los organismos reales están moldeados por incontables variables, mutaciones genéticas, influencias ambientales y eventos aleatorios que introducen variación y complejidad más allá de la matemática simple. Por ejemplo, hojas acomodadas en espirales suelen aproximar patrones de Fibonacci, pero la precisión numérica exacta es rara. Estas desviaciones naturales no son errores, sino flexibilidad adaptativa, permitiendo que las plantas respondan dinámicamente a su entorno, optimicen uso de recursos y sobrevivan condiciones impredecibles. Esta armonía imperfecta entre matemática y biología resalta una idea clave: la naturaleza valora función y adaptabilidad por encima de adhesión estricta a patrones idealizados. Las formas vivas encarnan tendencias matemáticas como guías, no como reglas rígidas, mezclando orden con variación orgánica de maneras infinitamente fascinantes. La investigación científica reciente está empezando a revelar el rol importante que patrones de Fibonacci pueden jugar en mejorar eficiencia de crecimiento en muchos organismos vivos. Estas espirales y proporciones que ocurren naturalmente
hacen más que crear formas bonitas. Parecen ser estrategias evolutivas que ayudan a los organismos a aprovechar al máximo los recursos disponibles. Al organizar estructuras como hojas, ramas y raíces en espirales de Fibonacci, las plantas optimizan espacio y uso de energía, mientras animales se benefician de fortaleza y flexibilidad mejoradas con mínima materia biológica. Esta optimización reduce desperdicio y mejora función general, dando a los organismos una ventaja en sus ambientes. Un ejemplo particularmente estudiado involucra el arreglo de hojas conocido como filotaxis espiral. Hojas acomodadas en espirales de Fibonacci minimizan el sombreado entre sí, asegurando que cada hoja reciba la máxima luz solar. Esta captura eficiente mejora fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten luz en energía, y finalmente sostiene mejor crecimiento y reproducción. Científicos han medido ángulos entre hojas y encontraron patrones consistentes que siguen de cerca números de Fibonacci, sugiriendo que la selección natural favorece estos arreglos por sus beneficios funcionales claros. Más allá de plantas, modelos matemáticos y computacionales ofrecen una mirada más profunda de cómo patrones de crecimiento tipo Fibonacci contribuyen a eficiencia estructural. Estos modelos muestran que espirales siguiendo secuencias de Fibonacci pueden producir formas que equilibran fortaleza y flexibilidad, mientras usan mínima materia biológica. Por ejemplo, cuernos o conchas que siguen estos patrones pueden resistir tensiones mejor mientras se mantienen livianos. Estos estudios implican que la aparición de patrones de Fibonacci en la naturaleza no es meramente coincidencia o estética, sino un reflejo de principios biológicos subyacentes que impulsan supervivencia y eficiencia en ambientes complejos y competitivos. A lo largo de la historia, la proporción áurea ha fascinado a artistas, arquitectos y diseñadores como símbolo de armonía y balance estético. Este número especial, a menudo asociado con patrones naturales de crecimiento y belleza, ha influenciado en silencio el trabajo creativo por miles de años. Aunque los artistas rara vez lo expresaban en términos matemáticos, muchos aplicaban de manera intuitiva los principios detrás de la proporción áurea para crear obras que se sienten agradables y bien proporcionadas. Civilizaciones antiguas como egipcios y griegos incorporaron este sentido de proporción en arquitectura y arte. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, suele citarse como reflejando proporciones cercanas a la proporción áurea, contribuyendo a su elegancia atemporal y armonía estructural. Del mismo modo, escultores griegos como Fidias diseñaron estatuas con proporciones que se alinean con estas razones naturalmente atractivas, dando a sus obras un equilibrio que todavía resuena. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel exploraron anatomía humana y formas naturales a través de una lente de proporciones ideales. El dibujo famoso de da Vinci, El hombre de Vitruvio, ilustra el cuerpo humano con razones que hacen eco de la proporción áurea, destacando la conexión entre forma natural y belleza matemática. Pintores y arquitectos emplearon estos principios para ordenar elementos en sus composiciones, de modo que el ojo se moviera de manera suave y cómoda a través de la obra. Incluso en el diseño moderno, la proporción áurea continúa inspirando creatividad, apareciendo en todo, desde diseño de logos hasta composición fotográfica. Aunque el concepto a veces se debate, su presencia duradera habla de una apreciación humana profunda por el equilibrio y el orden, cualidades que emergen naturalmente de patrones vistos a lo largo del mundo natural. Esta fascinación histórica nos recuerda que la proporción áurea no es solo un número, sino un puente que conecta ciencia, naturaleza y arte.
los seres humanos parecen atraídos de manera natural a formas y proporciones que aproximan la proporción áurea, encontrándolas visualmente agradables y armoniosas sin comprender del todo por qué. Esta atracción sutil aparece en muchos aspectos de la percepción, desde rostros y cuerpos hasta arquitectura y arte. Estudios en psicología y estética sugieren que la gente califica consistentemente objetos e imágenes con proporciones cercanas a la proporción áurea como más bellos o balanceados. En rostros humanos, por ejemplo, ciertas distancias y razones, como el espacio entre los ojos, la longitud de la nariz y el ancho de la boca, a menudo se agrupan cerca de valores relacionados con la proporción áurea. Aunque la variación individual es enorme, muchas culturas han identificado de manera independiente estas proporciones como marcadores de atractivo y simetría. Esta preferencia puede estar arraigada en biología evolutiva, ya que rasgos simétricos y proporcionados suelen señalar salud y aptitud genética. Más allá de los rostros, el cuerpo humano en sí exhibe aproximaciones de la proporción áurea. Las longitudes relativas de extremidades, el torso e incluso la forma de la oreja reflejan sutilmente este patrón. Artistas a lo largo de la historia han observado estas razones recurrentes y las han incorporado en su trabajo, a menudo sin conocimiento directo de la matemática subyacente, simplemente siguiendo lo que se ve natural y equilibrado. En artes visuales y diseño, composiciones que hacen eco de manera sutil de la proporción áurea tienden a guiar el ojo del espectador de una manera cómoda y fluida. Fotógrafos, pintores y diseñadores gráficos usan este conocimiento, a veces de manera consciente, a veces intuitiva, para crear imágenes que se sienten dinámicas y descansadas a la vez. Esta atracción innata hacia proporciones áureas sugiere una conexión profunda entre percepción humana y patrones fundamentales que dan forma al mundo natural. Es como si nuestros cerebros estuvieran cableados para reconocer y apreciar la armonía incrustada en el diseño de la naturaleza, creando un puente inconsciente entre biología, arte y matemática. A lo largo de la historia, artistas y arquitectos han tomado inspiración de los patrones elegantes de la naturaleza, incluyendo la proporción áurea y las secuencias de Fibonacci, incrustando estos diseños en su trabajo para evocar equilibrio y belleza. Aunque quizá no conocieran detalles matemáticos explícitos, su observación aguda de formas naturales los guió a crear estructuras y obras que resuenan profundamente con la percepción humana. En arquitectura antigua, el Partenón en Atenas es citado con frecuencia por sus proporciones armoniosas, muchas de las cuales aproximan la proporción áurea. Sus columnas cuidadosamente medidas, su espaciado y su fachada crean un sentido de balance que se siente atemporal. Esta armonía arquitectónica refleja el orden natural hallado en plantas y conchas, traduciendo principios orgánicos de diseño en piedra. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci exploraron anatomía humana y proporción de manera extensa. Sus famosos bocetos del hombre de Vitruvio revelan un interés en razones naturales y simetría, reflejando una creencia de que el cuerpo humano encarna principios matemáticos universales. Da Vinci y sus contemporáneos infundieron en pinturas y esculturas elementos compositivos que siguen espaciados relacionados con Fibonacci, creando experiencias visuales agradables y dinámicas. Escultores también han usado espirales y relaciones proporcionales inspiradas en la naturaleza. Obras de escultores como Henry Moore a menudo enfatizan curvas fluidas y formas balanceadas que recuerdan espirales en conchas o ramificaciones de árboles. Estos motivos naturales conectan arte con el orden intrínseco del mundo. Arquitectura más moderna continúa explorando estas ideas. Frank Lloyd Wright, por ejemplo,
integró geometría natural en diseños de edificios, mezclando estructuras con su entorno y usando proporciones que fomentan armonía. A través de arquitectura, pintura y escultura, los ecos de patrones matemáticos de la naturaleza ofrecen un puente entre lo orgánico y lo hecho por el ser humano. Estas obras siguen cautivando porque resuenan con un sentido intuitivo profundo de equilibrio, arraigado en el mundo natural. Los seres humanos tienen una sensibilidad innata a patrones y proporciones, lo que influye en cómo percibimos belleza y balance. Investigación psicológica ha explorado cómo ciertas formas, razones y simetrías, como las relacionadas con la proporción áurea, afectan preferencias estéticas, revelando que nuestros cerebros responden positivamente a formas que hacen eco de armonía natural. Estudios con pruebas de preferencia visual suelen mostrar que las personas favorecen imágenes y objetos con proporciones cercanas a la proporción áurea. Estas proporciones parecen crear un sentido de equilibrio y comodidad visual, que es sutil y convincente. Curiosamente, esta preferencia no está limitada por cultura o edad, sugiriendo un aspecto universal de la percepción humana. Los investigadores también han explorado cómo la simetría afecta nuestro juicio de atractivo y armonía. Rostros simétricos, por ejemplo, suelen ser evaluados como más atractivos, lo que puede relacionarse con señales evolutivas de salud y aptitud genética. Esta preferencia por simetría se extiende más allá de rostros a paisajes, obras de arte e incluso música, indicando un sesgo cognitivo amplio hacia estructuras balanceadas. La ciencia cognitiva ha examinado cómo el cerebro procesa estas proporciones. Estudios de neuroimagen funcional han revelado que ver objetos con proporciones áureas activa centros de recompensa en el cerebro, sugiriendo una base neurológica intrínseca para nuestra atracción hacia estos patrones. Esta conexión entre reconocimiento de patrones y placer puede ayudar a explicar por qué diseños relacionados con Fibonacci se sienten calmantes o bellos. Además, el atractivo psicológico de estos patrones puede provenir de su previsibilidad combinada con complejidad sutil. Patrones que son demasiado simples o demasiado caóticos tienden a ser menos atractivos. En cambio, aquellos que exhiben un balance, como espirales de Fibonacci o rectángulos áureos, involucran las facultades del cerebro para encontrar patrones sin abrumarlo. Estas ideas, desde la psicología, nos ayudan a entender por qué patrones de Fibonacci y la proporción áurea han estado tan profundamente tejidos en arte, diseño y naturaleza, reflejando una respuesta humana compartida a armonía y balance naturales. Los patrones intrincados de la naturaleza han inspirado durante mucho tiempo la creatividad humana, sirviendo como un puente entre el mundo orgánico y la expresión artística. La repetición, el ritmo y la armonía hallados en formas naturales, especialmente aquellas que reflejan secuencias de Fibonacci y la proporción áurea, brindan una fuente rica de ideas para artistas, arquitectos y diseñadores. Buscando evocar balance y belleza, los artistas a menudo toman directamente espirales de conchas marinas, ramificaciones de árboles o arreglos de pétalos, traduciendo estos en motivos visuales que resuenan profundamente con quienes miran. Estos patrones no son meramente decorativos, encarnan principios subyacentes de crecimiento, proporción y eficiencia que han evolucionado durante millones de años, incrustando un sentido de vida y vitalidad en obras creativas. La arquitectura con frecuencia hace eco de geometrías naturales. Desde templos antiguos hasta edificios modernos, diseñadores han usado razones similares a la proporción áurea para crear espacios que se sienten armoniosos y acogedores. Estas proporciones pueden guiar el diseño de estructuras,
las relaciones entre habitaciones y la colocación de elementos, influyendo de manera sutil en cómo las personas experimentan y se mueven en entornos construidos. Más allá de artes visuales y arquitectura, patrones naturales informan música, literatura y danza. Ritmos y escalas suelen reflejar patrones recursivos o fractales hallados en la naturaleza, creando obras que se sienten intuitivamente satisfactorias. Escritores y poetas pueden imitar el despliegue de secuencias naturales en arcos narrativos o ritmos lingüísticos, tejiendo un sentido de flujo que refleja el mundo alrededor. Este intercambio entre naturaleza y creatividad humana refleja una conexión más profunda. Nuestros cerebros están configurados para reconocer y apreciar los patrones que sostienen la vida misma. Al incorporar estas formas en arte y diseño, tocamos un lenguaje universal de equilibrio y armonía que trasciende cultura y tiempo, anclando impulsos creativos en la propia tela del mundo natural. La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea ocupan un lugar único donde ciencia y cultura se cruzan con gracia. Estas ideas matemáticas, nacidas del estudio de números y del crecimiento natural, se han extendido mucho más allá de ecuaciones y biología, convirtiéndose en símbolos tejidos en arte, filosofía e incluso espiritualidad. En ciencia, estos patrones describen cómo las plantas acomodan hojas para capturar luz de manera eficiente, o cómo las conchas crecen en espirales elegantes. Pero los mismos patrones cautivan a artistas y pensadores porque evocan armonía, balance y un sentido de orden dentro de la complejidad. Esta dualidad permite que Fibonacci y la proporción áurea funcionen como un puente, conectando el mundo medible con imaginación y significado humano. A lo largo de la historia, filósofos y místicos han encontrado en estos números una metáfora del orden natural del universo. La proporción áurea, a veces llamada la proporción divina, ha inspirado reflexiones sobre belleza, afecto y diseño cósmico. Mientras tanto, la cultura moderna adopta estos patrones en arquitectura, diseño y medios, haciendo eco de manera sutil de las estructuras vistas en la naturaleza. Este cruce de límites también enriquece entendimiento científico. La apreciación cultural anima a científicos a explorar por qué estos patrones aparecen con tanta frecuencia en seres vivos, llevando a descubrimientos sobre procesos de crecimiento, genética y ventajas evolutivas. A la vez, los conocimientos científicos profundizan significados culturales, ofreciendo nuevas maneras de apreciar arte y diseño basados en principios naturales. De este modo, Fibonacci y la proporción áurea forman un diálogo silencioso entre observación empírica y creatividad humana. Nos recuerdan que la ciencia no está aislada de la cultura, sino entrelazada con nuestro deseo de encontrar significado y belleza en el mundo que nos rodea. ¿Por qué las proporciones relacionadas con la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea suelen sentirse tan agradables para nosotros? Esta pregunta ha intrigado a pensadores durante siglos, y aunque ninguna respuesta única lo explica por completo, varias ideas sugieren una conexión profunda entre estos patrones y la percepción humana. Una posibilidad es que nuestros cerebros estén cableados para reconocer y responder a patrones que equilibran complejidad con orden. La proporción áurea, con su relación única entre partes y todo, crea una armonía que no se siente ni caótica ni demasiado simple. Este equilibrio podría estimular procesos visuales y cognitivos de una manera que se siente naturalmente cómoda o satisfactoria. Psicólogos han estudiado cómo las personas perciben simetría, proporción y balance, encontrando que estos elementos a menudo evocan calma y placer estético. Imágenes u objetos que aproximan la proporción áurea
pueden alinearse de manera subconsciente con rutas neuronales moldeadas por experiencias en la naturaleza, donde estas proporciones aparecen con frecuencia, desde la ramificación de árboles hasta las espirales de conchas marinas. Otra teoría conecta esta sensación agradable con ventajas evolutivas. Reconocer patrones equilibrados y armoniosos podría haber ayudado a nuestros ancestros a identificar ambientes saludables o parejas, llevando a una preferencia innata por estas proporciones. Esta mirada evolutiva sugiere que lo que consideramos bello está profundamente ligado a supervivencia y bienestar. Y sin embargo, factores culturales también cumplen un rol. La exposición a arte y arquitectura que usan estas proporciones refuerza su atractivo, creando un ciclo de retroalimentación entre biología y apreciación aprendida. En última instancia, la sensación de placer cuando encontramos proporciones relacionadas con Fibonacci puede surgir de una mezcla de biología, ambiente y cultura, una danza intrincada entre el mundo externo y la mente interna. Este misterio en sí invita a una maravilla tranquila, un recordatorio suave de que los números más simples pueden resonar profundamente dentro de nosotros. A pesar de siglos de estudio, el rol de la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea en la naturaleza sigue siendo solo parcialmente comprendido. Los científicos continúan explorando por qué estos patrones aparecen con tanta frecuencia. Sin embargo, ninguna explicación definitiva da cuenta plenamente de su presencia extendida o su significado. Una pregunta clave es si la secuencia de Fibonacci es un resultado directo de diseño biológico o simplemente una aproximación matemática conveniente que surge naturalmente de procesos físicos y químicos. Por ejemplo, el crecimiento espiral en plantas o conchas podría reflejar empaquetamiento eficiente o distribución de recursos, pero ¿por qué estas relaciones numéricas exactas emergen consistentemente todavía no está claro? Los investigadores están estudiando los mecanismos por los cuales células y tejidos desarrollan estos patrones durante el crecimiento. Factores genéticos, bioquímicos y mecánicos interactúan de maneras complejas, pero los disparadores precisos de sistemas de Fibonacci siguen siendo esquivos. Otra área de incertidumbre es la ventaja funcional de patrones de Fibonacci. Aunque muchos estudios sugieren que mejoran eficiencia, captura de luz o estabilidad estructural, no siempre está claro si la selección natural favorece específicamente estos patrones o si son subproductos de otras restricciones. Además, los patrones de Fibonacci no son perfectamente precisos en la naturaleza. Aparecen como aproximaciones más que coincidencias exactas. Entender cómo y por qué ocurren estas manifestaciones imperfectas podría revelar nuevas ideas en biología del desarrollo y procesos evolutivos. Los científicos también lidian con separar fascinación cultural de hecho científico. La tendencia humana a ver patrones puede a veces exagerar presencia de números de Fibonacci donde no hubo una formación intencional. Esta investigación en curso nos invita a abrazar el misterio, reconociendo que los secretos de la naturaleza suelen desplegarse lentamente. La secuencia de Fibonacci es un hilo hermoso tejido a través de la vida, pero el tapiz completo de su significado todavía espera ser descubierto. La cuestión de si los patrones de Fibonacci en la naturaleza son puramente coincidentes o si tienen significancia funcional sigue siendo un tema vivo entre científicos. Algunos argumentan que estos patrones emergen inevitablemente de leyes físicas y químicas que gobiernan el crecimiento, mientras otros los ven como características adaptativas afinadas por la evolución. De un lado, quienes sostienen la visión funcional sugieren que secuencias de Fibonacci mejoran eficiencia en empaquetamiento, exposición a la luz
o integridad estructural. Por ejemplo, arreglos de hojas en espiral pueden maximizar captura de luz solar, dando a plantas una ventaja de supervivencia. Del mismo modo, conchas que crecen siguiendo espirales de Fibonacci podrían distribuir estrés mecánico de manera uniforme, reduciendo daño. Otros advierten contra asumir propósito donde el azar podría bastar. Señalan que sistemas naturales a menudo producen patrones repetidos sin una razón adaptativa específica. Restricciones físicas como minimización de espacio o energía pueden conducir a regularidad sin diseño deliberado. Este debate resalta el desafío de interpretar patrones biológicos complejos. ¿Estamos viendo un plano intencional de la naturaleza o simplemente el resultado de principios matemáticos universales dando forma a formas orgánicas? La respuesta puede variar según especies y contextos, complicando aún más la presencia imperfecta de números de Fibonacci en la naturaleza. Sugiere una mezcla de azar y función. Variaciones de secuencias exactas indican flexibilidad más que adhesión estricta, permitiendo que organismos se adapten a entornos diversos. La investigación continúa explorando estas preguntas, combinando biología, física y matemática. Entender el equilibrio entre coincidencia y función no solo enriquece conocimiento del diseño de la vida, sino que también informa preguntas más amplias sobre complejidad y orden en el mundo natural. Sea coincidencia o función, la aparición recurrente de patrones de Fibonacci nos invita a maravillarnos con la armonía intrincada de la naturaleza, un recordatorio de que la ciencia a menudo danza con el misterio mientras busca claridad. Medir y definir qué hace que una espiral sea perfecta en la naturaleza es una tarea sorprendentemente compleja. A diferencia de espirales matemáticas ideales dibujadas en papel, las espirales naturales suelen ser irregulares y están influidas por incontables factores ambientales y genéticos. Esta variabilidad inherente dificulta que los científicos apliquen definiciones estrictas. Un desafío está en los límites de observación. Muchas espirales ocurren a escalas pequeñas, como los patrones delicados en conchas marinas o el arreglo de semillas en un girasol. Capturar su forma exacta requiere herramientas de imagen y medición precisas. Incluso entonces, desgaste natural, condiciones de crecimiento y mutaciones pueden alterar su forma. Otra complejidad es que la naturaleza rara vez sigue fórmulas matemáticas exactas. Las espirales pueden aproximar proporción áurea o secuencia de Fibonacci, pero rara vez coinciden de manera perfecta. Este parecido imperfecto significa que los investigadores deben desarrollar criterios flexibles para reconocer estos patrones sin exigir precisión absoluta. Además, las espirales existen dentro de organismos vivos que crecen y cambian. Las tasas de crecimiento pueden variar según disponibilidad de nutrientes, clima o expresión genética, causando desviaciones de modelos ideales. Estos factores dinámicos introducen irregularidades que difuminan la línea entre lo perfecto y lo natural. La dificultad de fijar la espiral perfecta tiene implicancias prácticas. Desafía cómo los científicos ponen a prueba hipótesis sobre función y origen de estos patrones. Sin definiciones claras, surgen debates sobre si las espirales observadas realmente representan crecimiento basado en Fibonacci o si son formas coincidentes. Y sin embargo, esta imperfección también revela algo hermoso sobre la vida: el abrazo de la naturaleza a la flexibilidad por sobre reglas rígidas. En lugar de copias perfectas, encontramos espirales que se adaptan, evolucionan y florecen en su entorno. Entender estos desafíos nos ayuda a apreciar el balance sutil entre orden matemático y variación biológica, profundizando nuestro sentido de asombro por la complejidad del mundo vivo.
La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea a menudo aparecen junto a otras constantes fundamentales de la naturaleza, insinuando conexiones más profundas aún no comprendidas del todo. Aunque la proporción áurea en sí es una constante matemática única, los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo si se relaciona con constantes que gobiernan el universo físico. Por ejemplo, la constante de estructura fina, que caracteriza la fuerza de interacciones electromagnéticas, sigue siendo uno de los números más misteriosos de la física. Aunque no se ha confirmado un vínculo directo, algunos científicos especulan que la armonía matemática vista en patrones de Fibonacci podría resonar con estas constantes fundamentales de maneras sutiles. Del mismo modo, la secuencia de Fibonacci aparece en modelos de estructuras atómicas y moleculares, donde niveles de energía y patrones de enlace a veces reflejan razones cercanas al número áureo. Estas ocurrencias levantan preguntas intrigantes sobre si la matemática detrás de patrones de crecimiento de la vida podría compartir principios con fuerzas que dan forma a la materia misma. La elegancia matemática de espirales de Fibonacci también se asemeja a las simetrías halladas en cristalografía, el estudio de arreglos atómicos en sólidos. Los cuasicristales, que muestran patrones ordenados pero no repetidos, exhiben relaciones de proporción áurea, sugiriendo una conexión entre patrones biológicos y estructuras físicas fundamentales. A pesar de estas pistas tentadoras, explicaciones científicas definitivas siguen siendo elusivas. El desafío está en unir la complejidad de la biología con constantes precisas de la física. Los sistemas biológicos están influidos por evolución y presiones ambientales, lo que puede crear patrones de Fibonacci sin orígenes matemáticos estrictos. Aún así, la presencia de patrones relacionados con Fibonacci a través de escalas vastamente diferentes, desde conchas marinas diminutas hasta espirales galácticas, invita a una búsqueda más profunda de principios universales. Ya sea coincidencia o un orden oculto, estas conexiones inspiran curiosidad continua. A medida que la ciencia avanza, explorar vínculos potenciales entre Fibonacci y constantes naturales podría revelar nuevas ideas sobre la tela entrelazada de matemática, biología y física. La naturaleza a menudo equilibra delicadamente entre orden y caos, tejiendo patrones que se sienten previsibles y misteriosos a la vez. La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea capturan esta tensión, representando un puente entre orden matemático estricto e imprevisibilidad orgánica de las formas vivas. Filósofos y científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre qué significa que la naturaleza sea ordenada y caótica al mismo tiempo. La presencia de patrones como Fibonacci es señal de una armonía cósmica más profunda, o simplemente un subproducto de procesos evolutivos adaptándose a restricciones ambientales. Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la belleza misma. Las espirales y proporciones que se repiten en plantas, animales y galaxias evocan equilibrio y elegancia. Sugieren que, en medio de la aparente aleatoriedad del universo, existe un ritmo o estructura subyacente. Y sin embargo, ninguna forma natural es perfectamente simétrica o rígidamente matemática. Imperfecciones y variaciones revelan la influencia del azar, el cambio y la complejidad. Esta interacción entre orden y caos puede ser por qué los seres humanos encuentran estos patrones tan atractivos. Resuenan con nuestro deseo innato de hallar significado y conexión en el mundo. La proporción áurea, a veces, se llama el lenguaje secreto de la naturaleza porque parece codificar un sentido de armonía que trasciende especies o escalas individuales. Al mismo tiempo, abrazar las imperfecciones de la naturaleza
Nos recuerda que la belleza no está en el diseño perfecto, sino en los procesos dinámicos y evolutivos que crean la diversidad de la vida. La secuencia de Fibonacci sirve como una invitación silenciosa a explorar estos misterios sin esperar respuestas simples. Al reflexionar sobre preguntas filosóficas que surgen de los patrones naturales, profundizamos apreciación por la complejidad del universo, una complejidad que puede ser estudiada científicamente y sentida poéticamente. Los científicos siguen investigando cómo emergen patrones de Fibonacci en la naturaleza, descubriendo nuevas capas de complejidad e insight. La investigación moderna combina biología, matemática y modelado computacional para entender mejor los mecanismos que dan lugar a estas espirales y proporciones elegantes. A nivel celular, los investigadores estudian cómo hormonas de crecimiento y regulación genética guían el arreglo de hojas, pétalos y semillas en patrones espirales. Estos procesos biológicos parecen seguir reglas simples que producen formas complejas autoorganizadas, a menudo alineadas con números de Fibonacci. El trabajo experimental con plantas como girasoles y piñas revela cómo el tiempo y la división celular afectan la forma final. Matemáticos y físicos contribuyen desarrollando modelos que simulan crecimiento natural, incorporando factores como fuerzas mecánicas, eficiencia energética y restricciones ambientales. Estos modelos ayudan a explicar por qué ciertas espirales son favorecidas en la naturaleza, ofreciendo pistas sobre optimización y estabilidad en sistemas vivos. Avances en tecnologías de imagen, como microscopía de alta resolución y escaneo tridimensional, permiten examinar formas naturales intrincadas con detalles sin precedentes. Estos datos sostienen pruebas y refinamiento de modelos teóricos, profundizando comprensión de cómo patrones relacionados con Fibonacci se manifiestan a través de escalas, desde estructuras microscópicas hasta ecosistemas enteros. Los investigadores también exploran conexiones entre secuencias de Fibonacci y otras constantes matemáticas halladas en física, como la constante de estructura fina o dimensiones fractales. Estos vínculos insinúan un marco potencialmente más amplio conectando matemática y biología. La colaboración interdisciplinaria es clave para desenredar estos misterios. A medida que los estudios avanzan, pueden revelar nuevos principios de diseño natural, enriqueciendo tanto conocimiento científico como entendimiento estético. La búsqueda continúa en silencio, paciente, reflejando la belleza sutil y la complejidad de los patrones mismos, esperando ser descubierta capa por capa. Pero quizá el aspecto más cautivador de la presencia de Fibonacci en la naturaleza es su invitación silenciosa a maravillarnos. Estos patrones, tejiéndose sin ruido a través de hojas, conchas y galaxias, hablan en un lenguaje sin palabras, un ritmo sutil conectando todos los seres vivos. Nos recuerdan que debajo de la superficie de lo que vemos hay un orden elegante, no impuesto, sino que surge naturalmente, moldeando con paciencia la complejidad de la vida. Al contemplar estas espirales y proporciones, entramos en un espacio donde la ciencia se encuentra con el misterio. Los patrones no exigen respuestas. En cambio, invitan a la curiosidad, empujándonos a escuchar más de cerca las armonías ocultas del mundo. Susurran conexiones que se extienden desde células diminutas hasta estructuras cósmicas vastas, insinuando un código universal tejido en la tela de la realidad. En este momento silencioso, podemos pausar y apreciar la belleza del diseño natural, no solo como algo para analizar, sino como una fuente de calma e inspiración. El lenguaje secreto de Fibonacci es tanto un rompecabezas como un poema, ofreciendo caminos infinitos para exploración y reflexión.
Así que, mientras tus pensamientos deriven suavemente por acá, permitite descansar en este equilibrio delicado, entre conocimiento y misterio, entre lo visto y lo no visto. Hay consuelo en saber que el lenguaje silencioso de la naturaleza sigue desplegando sus secretos con cada respiración, cada espiral, cada pulso, y así, bajo las estrellas quietas, la historia continúa. Buenas noches.